Queremos declarar el dominio de la función, y luego completar la tabla de valores para graficar la función. Tenemos f de x igual menos 2 raíz cuadrada x más 1. Recuerda, el dominio es el conjunto de todas las entradas posibles o valores para x, y como la raíz cuadrada de un número negativo no es real, esta x tiene que ser igual a 0, ¿cuál es nuestro dominio? Para poder seleccionar cualquier valor x que queremos nuestra tabla de valores de x or igual 0. Así que comience con 0, 1, 2, 3, 4, y una cosa para avisar aquí. ¿No va a simplificar bien a menos que x es un cuadrado perfecto? Vamos adelante y seleccione 9 como nuestro último valor de x y ahora, para este ejemplo, determinaremos las coordenadas y los valores de función utilizando la calculadora gráfica. Entonces, el primer paso es escribir nuestra función. Así que pulsaré igual a, borrará cualquier función anterior, y vamos a presionar menos 2, y luego para la raíz cuadrada vamos a presionar secant x cuadrado x, cerrar paréntesis y luego 1. Así que presionamos gráfico desde aquí, obtendremos un gran gráfico de la función. Pero realmente queremos tener puntos específicos sobre la función que podemos trazar en nuestro plano coordinado. Así que antes de ir a la mesa, pulse la segunda ventana para ver nuestro conjunto de mesa. Asegúrese de que todo aquí está en auto. Si no es, podemos solo resaltar auto y luego presionar entrar. Y ahora, si pulsamos el segundo gráfico, esto ofrece una tabla de valores. Ahora podemos desplazar hacia arriba y hacia abajo para encontrar los x valores que queremos. Aquí tenemos y. Vamos adelante y registre eso. Cuando x igual 2, y es aproximadamente menos 1.8, y cuando x igual 3, y es aproximadamente menos 2.5. Cuando x igual 4, y igual menos 3, y cuando x igual 9, y igual menos 5. Para usted puede ver porque si tenemos una elección, seleccionaríamos x valores para que el radical sería un cuadrado perfecto. Ahora, vamos adelante y plantee nuestros puntos. Tenemos. Voy a seguir adelante y solo uso y. Estos 4 puntos son suficientes para hacer un gran gráfico de la función. Nuestra función sería así. Que si volvemos a la calculadora gráfica se verificará por la gráfica en la pantalla. Ahora, una cosa quiero mencionar, y solo discutimos transformaciones de la función de raíz cuadrada. Este menos 2 representa 2 transformaciones. Porque es negativo, refleja la función de raíz cuadrada básica a través del eje x, y luego el 2 produce un estiramiento vertical por un factor de 2, y luego por último, el más un hexanewton. El fin representa un cambio vertical hacia arriba una unidad. Mirando la función de raíz cuadrada básica en rojo y nuestra función dada en azul, la función azul se ha reflejado a través del eje x, se estiró verticalmente por un factor de 2 y luego cambió una unidad. Basado en la función de raíz cuadrada básica en rojo. Entonces, si decimos que el punto está en la función raíz cuadrada básica en rojo, entonces el punto con una coordenada xd estaría en la función transformada. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.